¿Qué hay en el ático prohibido de la casa grande? Lo supe años después, cuando los huesos hablaron más que las palabras. Lo supe porque alguien tuvo la prudencia de oír los silencios y guardarlos como quien guarda cenizas. Lo supe por voces que no quieren ser olvidadas. Y hoy les traigo ese silencio, para nombrarlo. La casa grande se levantaba al borde del viento que arrastra la caña quemada. Era blanca, pulcra, sus ventanas parecían ojos que no ven. Bajo su alero trabajaban hombres y mujeres con las manos tatuadas por el trabajo, con la piel curtida por el sol y la humedad. Allí, en aquellos corrales de madera y barro, la jerarquía era ley. Unos mandaban, otros obedecían. La facenda tenía una cadencia propia, un reloj de sudor y golpes que marcaba los días. Era mediado el siglo XIX. No daré fechas exactas, porque los documentos se olvidan y la gente se calla. Lo que importa es cómo se organizaba la vida, la casa y su silencio, el campo y su rumor. Ella se llamaba Siná Carlota Vieira. La describían impecable, vestidos blancos, guantes finos, una paciencia afilada. Llevaba siempre una llave dorada colgando del cuello, una llave que brillaba contra el escote como si quisiera recordarle qué se escondía tras los muros. Era viuda, dueña de la facenda, y su poder no necesitaba discutirlo. Bastaba su mirada, un gesto, para ordenar destinos. A su lado, unos criados que parecían sombra, una minoría de hombres libres que miraban la tierra como un contrato, y muchos otros cuya voz estaba prohibida por costumbre y por miedo. Jerónimo llegó siendo apenas un muchacho. Lo trajeron después de una compra o de un intercambio. Su nombre, decían, venía de lejos. Lo recuerdo con la precisión tenue de las cosas que se esconden, ojos que miraban más allá de lo permitido, una boca que no hablaba más de lo necesario, manos que sabían trabajar y también aferrarse a lo poco que la noche daba. Era alto en la manera silenciosa, no por porte, sino por dignidad. No se le puso un número ni un apodo. Todavía, en las pequeñas conversaciones a escondidas, lo nombraban por su nombre, Jerónimo. Eso era ya una resistencia. El ático de la casa grande no era un cuarto de huéspedes ni un lugar de servicio. Era una caja, una ventana pequeña que apenas dejaba entrar un hilo de luz, una chimenea que nunca funcionó bien, una vasinilla, un colchón de paja que se hundía con el tiempo. La puerta tenía una cerradura que solo respondía a la llave de Carlota. Nadie subía y nadie preguntaba. Lo que ocurría allí se supo por retazos, por un rumor que corría en voz baja en la cocina, por el ruido de pasos a deshora, por la mirada de aquellos que entendían que ciertas preguntas era mejor no hacerlas. Si esta historia te conmueve y quieres que no se olvide, comenta de dónde nos escuchas y comparte. La memoria es resistencia. Los que trabajaban en la casa aprendieron a callar por instinto. Felizmina, la mujer de la cocina, voz áspera y ojos que no se molestaban en disimular la pena, fue la que me contó lo más que sabía. Ella tejía historias entre la olla y la leña, y guardaba silencios tan antiguos como la facenda. «No es solo lo que ves», me dijo una tarde, con la cara quemada por la lumbre. «Es lo que no se nombra. Es la llave que ella siempre lleva. Es el ruido de la vacinilla cuando alguien sube a la noche». Felizmina llevaba en la memoria el registro oral de aquello que los libros omiten: quién cobró, quién miró, quién volvió la cabeza. Las noches tenían su propia liturgia. Cuando la casa se quedaba en esa penumbra tensa, la figura de Carlota solía desaparecer hacia el pórtico interior. Se oía una puerta cerrar, luego pasos que subían, luego la respiración contenida del ático. Jerónimo vivía en ese tiempo, encogido, vigilado, sometido a una rutina de humillación y obligaciones que no caben en la palabra libertad. Decir que vivía recluido es poco. Era existir a la fuerza, ser propiedad transformada en espacio. La violencia que se ejerce allí era de domar la voluntad, de disponer del cuerpo, de exigir obediencia sin nombre. Lo digo con todas las palabras que me permite la memoria y con la contención que exige el respeto. Hubo abuso. Hubo uso del cuerpo ajeno como si fuera objeto. Y hubo un día a día de pequeñas torturas, la luz que no llega, el racionamiento del aire, la indiferencia que se ejerce como castigo. Jerónimo no se quebró del todo.
Había en él una manera de observar que era resistencia. Miraba las diminutas rendijas de la ventana y guardaba la luz como quien guarda un secreto. Más de una vez los ojos se le llenaban de una furia contenida, no para estallar en violencia, sino para que nadie lo borrara del todo. Felismina me contó que a veces le dejaba migas de pan o un trozo de fruta escondido en la cocina. A veces le pasaba notas en el borde de la madera. Su dignidad era pequeña, hecha de detalles. Eso bastaba para que el corazón de algunos se moviera a compasión. Pero la compasión en aquella casa tenía límites. La ley del poder era más fuerte que la ley del afecto. Entre los pocos que intentaron romper el silencio estuvo el joven padre Esteban. Llegó con clériga limpia y voluntad turbada. Era un hombre que creía en la justicia, en el deber de la Iglesia de velar por las almas, y no lograba abstraerse del rumor que llegaba a su parroquia. Su mirada al principio fue de incredulidad, luego de sospecha, después de decisión. Habló con algunos, preguntó con cautela. No podía entrar en la casa grande como quien entra en una posada. La autoridad local no siempre acompaña la voluntad moral. «No puedo ponerlo todo sobre la mesa sin pruebas», me dijo una vez, con la voz quebrada por el peso de la duda. Aún así, insistió. Exigió ver a Jerónimo. El enfrentamiento entre la moral pública y el poder privado fue un pulso silencioso. Carlota se sintió acorralada por la sospecha. No por el escrutinio en sí, sino porque la intervención del padre amenazaba la continuidad de su secreto. Para ella, el ático era una posesión más, una pieza del control que ejercía sobre la facenda. Perderlo significaba perder la posibilidad de dictar lo que ocurría en esas 4 paredes. Sus opciones se estrecharon como una horca. No quiero describirlo con detalles que revictimizan, lo que diré es el efecto. Hubo una promesa y hubo un engaño con sabor a final. En una noche en la que el viento parecía más hostil, Carlota habló con Jerónimo desde la puerta del ático. Le prometió algo que parecía libertad. Le habló de un futuro que sería distinto si él cooperaba. Fue una promesa envuelta en palabras dulces y en poder. Jerónimo, con la esperanza velada por la costumbre, creyó lo que pudo creer. Confió en una posibilidad que le fue ofrecida por quien tenía la llave. El caldo que le dio aquella noche no era solo comida. Aquella olla contenía una decisión entregada en forma de alimento. Narraré lo que ocurrió sin describir la violencia en términos gráficos. Lo que se prometió como libertad se compró con la vida de Jerónimo. Fue un acto de borrado. Primero la promesa, luego la ingestión, luego el silencio que siguió. Su cuerpo cayó sin que la casa grande hiciera ruido. Su vida fue enterrada sin registro, sin testigo oficial, con la complicidad de la costumbre. El entierro fue clandestino, una zanja en la finca, una noche sin estrellas, manos que no tuvieron el derecho de llorar en público. La comunidad miró para otro lado. Algunos lo hicieron por miedo, otros por interés. La ley no siempre se interpone cuando el poder administra la impunidad. Incluso el clérigo, con la mejor voluntad, encontró muros que la institución no pudo derribar. La falta de pruebas, la presión social, la economía que se juega entre relaciones de poder. Algunos, sin pronunciarlo, decidieron que era más seguro callar. Felismina, sin embargo, no cayó de la misma manera. Ella guardó en la memoria el nombre, los detalles pequeños. La llave dorada, la vasinilla, el hilo de luz en la ventana. Y con esos objetos armó la historia que luego pasó de boca en boca. Carlota no quedó indemne. La culpa, ese mecanismo que no entiende de estatus, la alcanzó de una manera que la sociedad interpretó como locura. Subía sola al ático, lloraba, hablaba con muebles. A veces se la veía balanceándose en el porche, como quien espera una sentencia. Las noches que antes fueron escenario de su dominio se transformaron en acusadoras. Dicen que subía al desván y se quedaba horas mirando la pequeña ventana hasta que se le enrojecían los ojos. Otros aseguran que finalizó su vida sola, que la pena se convirtió en un peso insoportable, que se dejó caer en un silencio definitivo. No hablaré de la manera exacta de su muerte. Basta decir que el final fue acorde con la desintegración de su poder. No hubo funerales que restituyeran lo que fue arrancado.
Años después, cuando la facenda cambió de manos y el polvo se asentó, alguien removió el suelo donde nadie debía molestar. Encontraron huesos. No eran muchos, pero su sola existencia fue una respuesta tardía a un secreto que había hablado en sus propias formas. Los huesos no dicen quién ordenó, ni ofrecen absoluciones. Dicen que hubo una vida que acabó en clandestinidad. Cuando los encontraron, Felizmina, ya vieja, juntó a quienes quedaban y comenzó a recitar la historia como quien enciende una luz. No hubo justicia con mayúscula. Hubo, en cambio, memoria. Y la memoria, cuando se mantiene viva, impide que la historia se olvide del todo. Recordar es un acto de reparación. Nombrar a Jerónimo no lo devuelve, pero le quita la condición de cosa que el silencio le quiso imponer. Llamarlo por su nombre es reconocer que fue persona con mirada, con dignidad y con deseos. Nombrar a Felizmina es honrar a quienes sostuvieron la verdad en sus bocas. Nombrar a un padre que intentó quebrar el silencio es entender los límites que la institución impone frente al poder privado. Nombrar la llave es recordar la forma en que un objeto puede convertirse en símbolo de control. Hay un lado sobrenatural en muchas historias. Aquí, el espectro no está en manos frías ni en ruidos repentinos. El espectro es la verdad no dicha. El ático prohibido se convirtió en metáfora. Allí se almacena lo que la sociedad no admite. Abrir el ático es un gesto que invita a ver lo que molesta, a escuchar las voces que se intentaron apagar. No pretendo que la memoria reemplace la justicia, pero sí que la memoria es una forma de castigo moral. Obliga a mirar, obliga a nombrar, obliga a no dejar que las mentiras se conviertan en costumbre. Felizmina fue pasando la historia de generación en generación. En la última vez que la escuché, su voz era áspera pero firme. No olvidéis el nombre, dijo. No dejéis que la casa tenga la última palabra. Su relato no era venganza, era una exigencia de reconocimiento. Ella enseñó a los suyos que la resistencia no siempre es un acto ruidoso. A veces consiste en guardar el nombre de aquel que fue usado y enterrado en silencio. Y esa memoria, pequeña y persistente, fue la que finalmente sacó los huesos del anonimato. Quisiera cerrar con una imagen que me dejó marcada. La llave dorada colgando del cuello de quien la utiliza para cerrar vidas. El hilo de luz de la ventana del ático que entra como testigo. La vasinilla y el colchón de paja, objetos que recuerdan la condición humana reducida a medida. Todas esas cosas juntas forman un mapa de cómo la violencia se instala sin ser nombrada. Y si hoy me preguntas de nuevo, ¿qué hay en el ático prohibido de la casa grande? Te diré, había y sigue habiendo mientras no se nombre la verdad escondida tras la puerta. Había una vida que quiso ser arrancada del mundo. Había complicidad, había promesas que eran trampas, había olvido. No podemos permitir que la historia oficial borre. Recordar no es solo revivir el dolor, es reconocerlo para que no se repita. Nombrar a Jerónimo, a Felizmina, a quienes intentaron romper el silencio, es un modo de devolverles humanidad. Aprendamos que abrir el ático, literal o metafóricamente, exige coraje. Mirar de frente aquello que está prohibido, nombrarlo y hacer que pese en la conciencia colectiva. Si quieres que más voces olvidadas vuelvan a escucharse, suscríbete y comparte esta historia. No dejemos que el ático permanezca prohibido.